¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo para todos ustedes. El Centro de Restauración La Gloria de Dios los saluda desde Tecámac a todos los lugares donde pueda llegar este mensaje, este llamado. Recuerden que es un esfuerzo que se hace, un servicio que se hace para poder llegar la palabra de Dios mediante breves estudios, breves comentarios respecto al mensaje de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios que está basado siempre y totalmente en la Biblia. El día de hoy, hermanos, es para mí un gran gusto el compartirles a ustedes este mensaje, un mensaje de un versículo, pero que tiene una profundidad tan tremenda y es tan interesante porque liga precisamente la enseñanza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es algo maravilloso para tratarse acerca de la palabra de Dios, de tanto que nos enseña, hermanos. Vamos a ver las Escrituras en Filipenses capítulo 3, versículo 2. En este caso, hermanos, es un llamado que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, que dice lo siguiente, de acuerdo a la Escritura. Dice la palabra de Dios: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué interesante es este mensaje, hermanos! ¿Verdad? Porque aquí nos hace una analogía que muchísimos años antes de que hubiera Pablo dado este mensaje, aproximadamente 1600 años antes de que Pablo lo hubiera dado, el profeta Isaías, en el capítulo 56, versículos 10 al 11, él ya también nos había dado esa advertencia por medio del Espíritu. Qué maravillosa obra el Espíritu Santo, hermanos, que da esta revelación tantísimo tiempo atrás, ¿verdad? Dice en Isaías 56, capítulo 56, versículo 10 y 11, dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¡Wow! Qué increíble y qué interesante es ver esta analogía que hacía el profeta Isaías. Parecía que profetizaba, hermanos, lo que se está viviendo dentro de la iglesia en estos días, en la iglesia de Cristo. Porque aquí nos dice, hermanos, que dice que son como perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, aman el dormir, comilones, insaciables. Y fíjense, este llamado es tan tremendo que dice: los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. La iglesia de Cristo, tristemente, en estos días se está fragmentando con cierto dogmatismo, cierta doctrina, ciertos llamados que, en lugar de unificar al pueblo de Cristo en un mensaje central que debe de ser siempre Cristo, estamos haciendo lo opuesto. Desgraciadamente se está buscando siempre el tratar de agradar el oído del oyente. ¿De qué manera? Pues precisamente con el llamado. Aquí decía Pablo, decía: guardaos de los perros, y adelante dice, los llama perros mudos. Pareciera que aquí este sentido que se le da a estos llamados en Isaías, le llama perros a quienes no declaraban públicamente el consejo de Dios. Es decir, actualmente la iglesia, hermanos, o el escucha de la palabra de Dios, busca un mensaje que sea cómodo, tranquilo, un mensaje que me hable de prosperidad, de abundancia, de sanidad, de regocijo, de paz, de conformidad, ¿verdad? Cuando a veces lo que dejamos de lado es el mensaje verdadero de Cristo, que debe de ser directo al entendimiento de la persona. ¿De qué manera? A el carácter, modificar nuestro carácter. Hacemos tantas peticiones a Dios,
tantas peticiones centradas en aspectos materiales, en aspectos de conformismo, en aspectos de tranquilidad, de gozo, de regocijo, de no sufrir, cuando el Señor Jesucristo jamás entró el mensaje de Él en ese aspecto. El Señor Jesucristo nos hablaba acerca de un llamado hacia el buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás sería añadido, todo lo demás iba a ser una añadidura. Pero el mensaje que se está dando en la actual iglesia de Cristo es una tristeza, hermanos, que estamos centrados en que los hermanos busquen primero las añadiduras y después la justicia, ¿verdad? Tengo mi mente centrada en la conformidad, tengo mi mente centrada en mi gozo, en mi beneficio, pero jamás en trabajar los aspectos de mi carácter, ¿verdad? O pueden quizá decirlo, pero quién sabe si en realidad estén buscando ser esa luminar del mundo. A veces pensamos más en los deleites del mundo, pensamos más que el Señor primero me dé y ya después yo doy. Quiero cosechar, pareciera que quiero cosechar primero lo material antes de sembrar lo espiritual, cuando también el apóstol Pablo nos motiva en otras escrituras a que primero tenemos que, si sembrares lo material, cosechares entonces lo espiritual, y nosotros queremos hacerlo de un modo invertido, ¿verdad? Ok, hermanos, esto es una advertencia que nos hace el apóstol Pablo, debido a que es un peligro el siempre estar buscando a la persona, a la iglesia, consolarla, buscar siempre estimular al hermano con mensajes de positivismo, con mensajes de muy buena vibra, de buena actitud, que tienen que ver quizá mucho con otros aspectos, ¿verdad? Que no es necesariamente el anhelo del Señor Jesucristo para nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces sí es cierto, es necesario tener esa palabra de consolación, esa palabra de motivación, pero también tenemos que ser claros en un mensaje central. El Señor Jesucristo no vino para hacerte rico. El Señor Jesucristo no vino para establecer su reino en este tiempo. Hermanos, recordemos que el Señor mismo Jesucristo decía que este reino pertenecía al príncipe de este mundo. ¿Y quién era el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Ok? Tenemos que ser claros, hermanos, estar agudos a la visión y el mensaje y el llamado que cada uno de nosotros tenemos para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes un llamado como pastor, ya sea como pastor de una casa, porque todo varón es pastor primeramente de su casa. Si estás al frente de una congregación, si estás al frente de un grupo, o si simplemente tienes el llamado a predicarle a cualquier persona que vaya acompañándote a tu lado, tienes un blog por internet, tienes un mensaje que dar a algún hermano, céntralo primero siempre en eso. El Señor Jesucristo vino con un evangelio de arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino ciertamente para liberarte, vino ciertamente para darte y en abundancia, pero también vino para que tú primeramente tengas ese cambio en tus juicios y en tus actitudes hacia tu prójimo, y después el Señor va a ir añadiendo gradualmente lo que tú necesitas, hermano, no lo que tú quieras. El Señor no te va a dar muchas cosas que quizás sean inútiles para tu vida. El Señor simplemente te va a dar lo que tú requieras en tu vida. Yo les deseo una excelente tarde, hermanos, y que veas que este mensaje quizá no era para ti, o quizás sí es para ti, pero este esfuerzo que se hace es para que tú también lo compartas. Es tan sencillo simplemente darle share o compartir, y puedes invitar a más hermanos, ¿verdad? Para que puedan seguir estos estudios que se dan, este esfuerzo que se da para poder llegar a las demás iglesias. Quizás sea para tu mismo pastor, quizás sea para tu esposo, quizás sea para tu esposa, quizás sea para ti mismo. No sé cuál sea la situación que estás viviendo en este día, pero yo te deseo de verdad que la gracia y la paz
de nuestro Señor Jesucristo te acompañe siempre. ¿Ok? También nos hace un llamado muy exhortando a que nos guardemos de los malos obreros. Este grupo tiene que ver a veces con gente que se inmiscuye dentro de la iglesia con fines lucrativos. La iglesia no es para hacer tandas, la iglesia no es para hacer cajas de ahorro, la iglesia no es para ir a vender etcétera. No es para hacer negocios la iglesia, hermano. La iglesia es únicamente ocuparse de los negocios de mi Padre, decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese negocio? Conocer, estudiar, llenarte del Espíritu Santo y transmitir esa enseñanza a los demás hermanos que lo requieren. Asimismo dijo, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Este llamado lo hace el apóstol a que no es necesario, ahí se los dirigía al pueblo de Israel, que ciertamente llevaban a cabo un ritualismo, ¿verdad? La circuncisión, ahí les habla el apóstol Pablo. Se estaba refiriendo a esa clase de gente que me escucha mucho legalismo. Cristo más mis ritos, Cristo más mis actos, Cristo más mis buenas obras. Cuando en realidad, hermanos, esto nos tiene que obligar como cristianos a estar enfocados siempre en buscar el reino de Dios, ¿verdad? En predicar acerca del Cristo vivo que vino para hacerte libre, vino para darte libertad de pecado. Pero ¿qué hay que hacer primero? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ponerte en las manos de Cristo y el Señor va a ir tomando el control de tu vida. Dios les bendiga, hermanos, de verdad, Dios les bendiga. Yo creo que este mensaje es un poco fuerte, pero es muy necesario para este tiempo. A quien le hables de alguien, dile que el Señor Jesucristo vino ciertamente para salvarlo, para sanarlo, pero también vino para demandarte algo primeramente. Para ser perdonado, tienes que reconocer tus pecados delante de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo se ha hecho este mensaje. Dios los bendiga, hermanos.